Bueno, hola, me llamo Mónica y ella es Salud y nosotros somos más personas en el grupo pero están dentro con el vídeo. Nosotros nos hemos planteado cómo se cultiva el arroz porque es una cosa muy importante y la mayoría de la gente no sabe los pasos que se hacen para el cultivo del arroz. Aquí tenemos el arroz cuando se saca de recién cultivado, se mete en unas máquinas y sale el arroz integral. A partir del arroz integral redondo, hay dos tipos de arroz integral, el redondo y el largo, que el largo no lo tenemos aquí, pero también está. Del redondo pasa por otro tipo de máquina y sale el arroz normal que nosotros casi siempre utilizamos para las comidas. Y sale el de tipo largo, que es normalmente que se utiliza en la India, en China y toda esa zona. Luego, aquí nos hemos traído una serie de imágenes de cómo se cultivaba el arroz antiguamente. Como podéis ver, no se utilizaba ningún tipo de máquina, era todo a mano y mucho más trabajoso. Y ahora el arroz se cultiva con muchísimas máquinas. Lo más importante es que el arroz está en un terreno que no es nivelado, sino que está en un escalón para abajo. Se utilizan unos canales de agua, por unos canales entra el agua y por otros sale. La plantación de la semilla es por avioneta. Cuando está el terreno inundado, pasa la avioneta y suelta las semillas del arroz. Luego, cuando ya se ha recogido el arroz y todo, pasan unas máquinas que lo que hacen es quitar el terreno malo para que se vuelva a poder plantar arroz, que están aquí y aquí. Otra cosa importante es que en la zona de Andalucía donde se cultiva arroz, casi todas proceden o están en un parque natural. Entonces los agricultores deben usar productos químicos menos fuertes porque los animales saldrían muy dañados. Y el cultivo del arroz. Y una cosa también importante es que el agua lo cogen del brazo que se introduce de mar en San Lucas. Entonces ahí ellos tienen que hacer como un tapón salino que se llama, donde obstaculizan el agua salada y el agua dulce, para que no se introduzca en el terreno de arroz y no estropee el arroz. Lo que hacen es echar cada agricultor un número de agua para que el tapón no avance y se quede estancado en ese sitio. Y lo que hicimos fue acompañar a ella con su padre, que es agricultor de arroz y tiene un campo en Los Palacios. Y el hombre, pues, en el vídeo nos explicó todo sobre el arroz. Buenos días, somos el grupo Los Ángeles de Criste. Estamos compuestos por Ángela, Cristina, Jaime y César y hemos estudiado los códigos de barra. Hemos buscado información y os vamos a explicar lo que significan los códigos de barra. En los 3 primeros números nos indica el país de procedencia. En los 4 segundos dígitos nos comunica el código de empresa. Al final son códigos del producto y el último es el dígito de verificación. Aquí a nuestra izquierda hemos colocado los productos procedentes de España que comienzan con el número 84 y a nuestra derecha hemos colocado productos extranjeros. Aquí tenemos un índice con unos cuantos de números de diferentes países en los que podemos resaltar que hemos estudiado que los productos que vienen de China no pasan algunos requisitos alimenticios. Y también, para finalizar, hemos buscado las ventajas e inconvenientes de comprar productos españoles. Queremos fomentar la compra de productos españoles para que, por ejemplo, nuestra economía vaya mucho mejor. Además, es beneficioso para los españoles porque son más sanos al que no tienen que venir congelados. También, al vender más productos, se comercializará más trabajo y el precio bajaría. Y después, por ejemplo, aquí tenemos productos españoles, como puede ser la pipa churruca o, por ejemplo, los zumos. Lo sabemos porque empiezan por el código número 84, que vienen de España. Y aquí tenemos los inconvenientes, que por ejemplo, si vienen los productos extranjeros, serían, al venir en avión o en barco, se tendrían que congelar para que conservasen su naturaleza y entonces perdería la esencia de esos productos y también dejaría menos dinero aquí en España. Y por eso es todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Nuestro proyecto hemos calculado los diferentes tipos de refrescos, por un lado la cantidad de azúcar y por otro lado la cantidad de aditivos.
Cuando se acercan al echar les proponemos que ordenen con esas pegatinas en esta escalera lo que creen que tiene más azúcar y le mostramos la solución, que es la que hemos llegado haciendo el experimento de hervir los diferentes productos. En esos vasos se encuentra 1 litro de cada tipo de refresco y, como podemos observar, la diferente cantidad de azúcar que tiene. Hemos estudiado, por tanto, que la Coca-Cola es la que mayor cantidad de azúcar tiene. Por otro lado, el Aquario, como podemos ver, tiene menos, el Monster, la Coca-Cola Light y la Coca-Cola Cero. Hemos estudiado, referente al azúcar, las enfermedades que podemos causar. Entonces, esta Coca-Cola y el Aquario y el Monster contienen azúcar refinada, que entre ellas un componente es la fructosa, que afecta a hormonas como la grelina, que estimula el hambre, con lo cual hemos estudiado que favorece la obesidad, por ello aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, etcétera. Por otro lado, las caries y la erosión del esmalte dental por el azúcar refinada. Y la cafeína, hemos estudiado que sobre todo para los niños y ancianos es peor por el hecho de provocar insomnio, los niños están más cansados y afecta al comportamiento. Un detalle es que unas 2 o 3 latas de este tipo de refrescos al día provoca ya una dependencia física. Entonces, referente al azúcar, eso. Con lo cual diríamos que tomar Coca-Cola Cero sería lo mejor, pero el problema está en que sustituyen el azúcar por diferentes aditivos. Por ejemplo, la Coca-Cola Cero contiene más aditivos que la Coca-Cola normal y la Coca-Cola Light también. Y la cuestión está en que la Coca-Cola Cero, por ejemplo, de España no es la misma que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque contiene un aditivo que ha resultado cancerígeno y en Estados Unidos ya lo han prohibido, como en otros 9 países. Y sin embargo en España no está prohibido. Después, el Aquario no es conveniente tomarlo a no ser que hagamos deporte para expulsar las sales, si no nuestro cuerpo va acumulando las sales que contiene y también es perjudicial. Y el Monster, que contiene taurina y es un componente que tampoco viene bien consumirlo. Con lo cual la cuestión es si prefieres tomar un refresco con mucho azúcar y pocos aditivos o un refresco con muchos aditivos que son perjudiciales y menos azúcar. Buenas, este es nuestro stand, somos un grupo de segundo de educación primaria, os vamos a enseñar lo que hemos hecho. Nosotros hemos intentado ver de qué se componen los alimentos y tenemos nuestras cuatro bioelementos básicos. A través de experimentos le vamos enseñando a los participantes de la jornada qué bioelementos tienen algunos alimentos en mayor cantidad. En primer lugar, con Lugol detectamos la presencia de almidón en los gusanitos y la patata. Al echarlo se tiñe completamente de color negro, que significa que tiene mucho almidón. También lo hemos hecho en jamón de York, que aunque es una carne que no debería tener almidón, los supermercados la usan como aglutinante y pensamos que a lo mejor por comer carne estamos comiendo proteína y sin embargo lo que estamos comiendo es almidón, que es un glúcido. Por otro lado, hemos sometido a altas temperaturas tomates y avellanas para ver qué pasaba con el agua. Tenemos que el tomate se queda en nada porque se evapora todo el agua que tiene y como la mayor parte del tomate es agua, pues se queda en nada. Y sin embargo la avellana apenas se evapora porque tiene un mínimo porcentaje de agua y se queda igual, pero un poco más tostada. Después hemos detectado la presencia de lípidos con Sudan 3. Cuando se echa el Sudan 3 en la yema del huevo, se mezcla totalmente porque tiene lípido. Sin embargo, con el agua se queda absolutamente separado porque no tiene lípido. Después hemos detectado la proteína con sosa y sulfato de cobre en la leche. La leche se tiñe de morado porque tiene proteína y sin embargo
el agua se queda del color del sulfato de cobre. Ya está, este es nuestro experimento. Hola, nosotros somos el grupo de los Newton y vamos a presentar nuestro trabajo. Nosotros vamos a determinar la presencia de biomoléculas en distintos alimentos. En primer lugar, nos vamos a centrar en los glúcidos, que son biomoléculas cuya función principal es la de proporcionarnos energía. Para ello hemos utilizado el Lugol, que al echárselo a distintos alimentos se produce una reacción siempre que haya carbohidratos. Para ello hemos utilizado la patata, que es un claro positivo, como vemos. Al echarle el Lugol a la patata hay una tinción que es la presencia de carbohidratos. También hemos utilizado otro negativo en el caso de la yema y de la clara. Al echarle el Lugol a la yema y a la clara se puede apreciar que no se produce tinción, por lo tanto la presencia de carbohidratos es negativa. En segundo lugar, vamos a determinar la presencia de lípidos en otros alimentos. Los lípidos pues, son la grasa, también tienen una función energética e incluso pueden tener otro tipo de funciones. Para ello vamos a utilizar el Sudan 3, que es una disolución de silol, y vamos a determinarlo en distintos alimentos. En primer lugar vamos a utilizar un claro positivo, que es la yema del huevo. La yema del huevo, al echarle el Sudán, como vemos, se produce mezcla, es decir, presencia de grasa. En el caso negativo, donde no encontremos grasa, no va a haber mezcla, como es el caso de la clara del huevo. En la clara del huevo, por mucho que mezclemos, vemos que no se produce una mezcla, ya que la presencia de grasa es negativa. En tercer lugar, vamos a determinar la presencia de proteínas en los alimentos. Para ello, hemos utilizado el alcohol etílico, que al mezclarlo con las proteínas, estas van a perder su función, se van a desnaturalizar y por lo tanto van a quedar patentes que están presentes. Para ello hemos utilizado la clara del huevo, que es un claro positivo, como vemos. La clara del huevo, en presencia al echarle el alcohol etílico, se produce una nubosidad, que es la pérdida de la estructura de las proteínas, quedando patente en la interfase del alcohol y de la yema y de la clara. Y en el caso de la patata, por ejemplo, al echarle el alcohol etílico, vemos que no se produce nubosidad, por lo tanto la presencia de proteínas será prácticamente nula o incluso nula. Y eso es todo. Este es nuestro proyecto. Buenas, somos el grupo El Olimpo, integrado por María de Gador, Ana Isabel y Julia, y Pedro, yo. Y os explicaremos cómo reconocer en los alimentos grasa, hidratos de carbono y proteínas. La introducción viene con este par de fotos para ver si queréis conseguir un cuerpo de escándalo. Para conseguir un cuerpo de escándalo hacen falta tener en cuenta dos cosas. La dieta equilibrada, llevar una dieta equilibrada, la importancia que tiene, que te aporta tanto los nutrientes esenciales como la cantidad de alimentos que debes de tomar a lo largo de una jornada. Para ello está también la pirámide alimenticia, que nos regula y nos sugiere la cantidad de alimentos que debemos de tomar a lo largo de una jornada. Se encontrarían abajo hidratos de carbono, vitaminas, proteínas y lípidos. Debemos de aportar también una cantidad de 2 litros de líquido al día y debemos de combinarlo practicando deporte. Si no llevamos a cabo estas acciones de una dieta equilibrada, podemos caer en la mala alimentación y sus consecuencias, que serían la anorexia, la bulimia y la obesidad. Tenemos una descripción de los alimentos, de la alimentación y de las funciones de los alimentos, que serían formadores, función energética y función reguladora. En este panel, cómo reconocer en los alimentos tanto las grasas como los hidratos de carbono como las proteínas, realizaremos un experimento. Para reconocer las grasas, mi compañera va a frotar en este folio tomate, agua, aceite y unas patatas fritas. Como vemos al final del experimento, las grasas reaccionan con el papel y producen esta translucidez, que solo la producen los alimentos con grasa. Para reconocer los hidratos de carbono, hemos llevado a cabo otro experimento, que es coger unos granos de arroz,
a los que les echamos disolución de yodo. La disolución de yodo reacciona con el almidón presente en estos granos de arroz y los cambia de color hacia un color azul oscuro o incluso negro. Sería la reacción del almidón con la disolución de yodo. Y por último, vamos a realizar la experiencia de cómo reconocer las proteínas. Para ello, cogemos la yema de un huevo a la que le añadimos 3 cucharadas de alcohol. Y al añadirle esas 3 cucharadas se produce la desnaturalización de las proteínas, produciendo una reacción en el huevo. Y en definitiva, estos serían los 3 experimentos sobre cómo reconocer grasas, hidratos de carbono y proteínas. Bueno, pues nosotros nos hemos centrado en los alimentos caducados y no caducados. Hay alimentos que presentan fecha de consumo preferente, como son todos los que tenemos aquí, las bebidas, las legumbres, los yogures, la mermelada, que esos son fechas que ponen las empresas, pero porque los productos lo que hacen es que pierden calidad, pero que no producen en el sabor, calidad en el sabor y eso, pero que no producen nada en tu cuerpo que se puede consumir perfectamente. Y luego, por otra parte, están los alimentos de fecha de seguridad, que son, por ejemplo, la carne, el pescado, la fruta, que eso sí pues, te producen riesgo en tu cuerpo de salud. Y nosotros hemos hecho 3 experimentos, por una parte con los yogures, que presentan fechas de consumo preferente, que se pueden consumir perfectamente, luego por otra parte los huevos y finalmente con la fruta. Buenos días, mi nombre es Roque Romero y hoy vamos a hablar sobre el calcio. El calcio es un mineral que se encuentra en nuestro cuerpo mayoritariamente el 90% en huesos y dientes. Estos son algunos de los productos que más calcio contienen, como la leche, el queso, productos lácteos, que son menos recomendables dado que contienen ácido y ese ácido acidifica y no permite que el calcio se adhiera también a nuestros huesos. Sería más recomendable en este caso tomar alimentos como la brócoli y la col, que no contienen ese ácido y no provocan que el calcio no se adhiera. Otra fuente importante serían las almendras. Aquí tenemos algunas de las funciones. Por ejemplo, forma parte de los dientes y los huesos, como hemos dicho, y ayuda a mantenerlos sanos. Es importante para la cura de las heridas, para la absorción de vitamina B12, ayuda a las células a cambiar sustancias con el exterior, estimula cambios en el organismo y ayuda también a contraer los músculos. Es importante decir que con el consumo de calcio también deberíamos consumir vitamina D, porque la vitamina D nos ayuda a que el calcio se adhiera mejor a nuestros huesos y a nuestros dientes. Estas funciones que hemos explicado dan paso a las ayudas que produce el calcio. Algunas de las ayudas serían controlar nuestro peso, reducir la presión arterial alta, ayuda al sistema nervioso y previene el insomnio y nos protege contra el cáncer. Aquí tenemos una tablita que nos muestra la cantidad diaria recomendada de calcio por edad. En ella, la mayor importancia de calcio tendría que ser la adolescencia, dado que es la etapa de formación y crecimiento de los huesos. También es importante, sobre todo en embarazo, si ese embarazo se produce en la adolescencia también, porque ya sería crecimiento de huesos de la madre y del feto. Los efectos que puede producir el calcio los puede producir tanto por deficiencia como por exceso de calcio, con sus correspondientes enfermedades. La deficiencia podemos tener huesos frágiles, caries dentales, colesterol alto, nerviosismo y hiperactividad. Algunas de las enfermedades que producen la deficiencia de calcio sería, por ejemplo, el raquitismo. En cuanto a exceso, tendríamos dolores de espalda y lumbar, estreñimiento, depresión, fatiga, náuseas y vómitos, y puede provocar algunas enfermedades como, por ejemplo, la hipercalcemia. Una cosa muy importante sobre el calcio es que es una carencia en todo el mundo. ¿Por qué? Porque afecta tanto a países desarrollados como subdesarrollados. En cuanto a que los países desarrollados, la dieta se basa en las grasas saturadas y en exceso de calorías, lo que produce que no haya tanto calcio en nuestras dietas. Y en los subdesarrollados, la dieta se basa en cereales y en hidratos de carbono, que también como no favorecen a que el calcio se adhiera. Por último, hemos hecho un experimento en el cual hemos introducido un hueso de pollo en un bote de vinagre. El ácido acético del vinagre reacciona con el fosfato cálcico de los huesos. Esto produce que se reaccionen y se produzca acetato cálcico. Este acetato cálcico elimina el calcio de los huesos y los hace frágiles. Entonces, tenemos aquí
un vídeo que mostramos cómo después de una semana, al haber introducido el hueso en el vinagre, se ha desprendido el calcio del hueso, lo que produce una rigidez, o sea, una flexibilidad en el hueso, perdón. Esa flexibilidad se puede notar en los bordes, cómo se flexiona, parece como plastilina. Y bueno, esto es el final. Y por último, tenemos una especie de un pequeño jueguecito en el cual le proponemos 4 alimentos: almendras, sardinas, leche y queso. En ellos deberíamos de ordenarlos de mayor a menor cantidad de calcio correspondiente. Normalmente la gente suele poner los productos lácteos como los mayores portadores de calcio, pero no saben que en igual proporción las almendras son una de las fuentes más importantes de calcio que existe. Luego vendría el queso, los productos lácteos derivados de la leche, que no la leche. Luego las sardinas, por ejemplo, o cualquier pescado relacionado con la sardina. Y por último la leche. La leche es, con diferencia, la que menos proporción de calcio contiene en total. Y nada, mi nombre es Roque Romero y este es nuestro stand. Este es el grupo 1, el grupo Actimel, y vamos a contestar por qué necesitamos calcio en el cuerpo y qué alimentos tienen calcio en el cuerpo. Tenemos una serie de recipientes, en uno tenemos la naranja, en el otro una Coca-Cola, en el otro un brócoli, y en estos dos tenemos leche, una normal y otra rica en calcio. Y hemos formado un circuito eléctrico en el cual un cable, en este caso el negativo, va a la corriente, que está abajo en el suelo, y un segundo cable, que está aquí, sería el que meteríamos en los recipientes. Si la bombilla se enciende, sería que hay calcio, porque como veis aquí, el calcio tiene polo positivo y el cable que va a la electricidad es el polo negativo. Ahora vamos a hacer la prueba del cable, que lo va a hacer mi compañero Curro. Primero meteremos el enchufe en el zumo de naranja. Utilizamos agua destilada para limpiar el cable, que no... Ahora metemos el cable en la Coca-Cola, ¿veis? Y no sé si la cámara lo cogerá, pero la bombilla no se enciende, pero sí hace contacto. Eso significa que el circuito está correctamente montado. Si no se encendiera eso amarillo, significa que habría un problema de circuito. Mejoraríamos mucho el trabajo si tuviéramos un intensificador de potencia, pues claro, vemos que se enciende la bombilla, pero no sabemos cuánto se enciende la bombilla del calcio del producto. Y ahora la leche rica en el calcio. Perfecto. Pues eso es todo. Hola, somos Los que Comemos por Gusto y nuestra investigación basa sobre los aditivos alimenticios. Aquí lo que hemos hecho es investigar los E más comunes en los alimentos, sobre todo en las chucherías, que es lo que más consumen los niños y nosotros también. Sobre todo nos vamos a centrar en el E621, que sale en la mayoría de las patatas y las chucherías, que lo que produce es un efecto de saciedad y es un potenciador de sabor. Hay muchos que producen efectos adversos como el cáncer, Alzheimer y otras muchas adversidades. También hemos visto el proceso del azúcar y para blanquear el azúcar sobre todo hay algunas cosas que le echan ácido carbónico que son muy dañinas, y sobre todo lo que es el azúcar blanco natural se deshace de lo que es la melaza, que sería el azúcar integral, que tiene un montón de vitaminas y minerales que se pierden en el proceso de centrifugado y de blanqueado del azúcar. Nuestra propuesta ha sido hacer unas recetas caseras de chucherías, como son las patatas caseras, hechas por nosotros mismos con ingredientes naturales,
bombones de chocolate caseros con lo mismo, chocolate, algunas chucherías con azúcar integral, eso sí, y manzanas con caramelo y gelatina, todo hecho casero para que los niños puedan comer cosas sanas y no cosas con aditivos, que son las más dañinas. Buenas, hoy somos el grupo 5, llamado Carbono 5, y vamos a explicar los procesos de los alimentos en la digestión, del aparato digestivo, ¿vale? Por una parte tenemos aquí un estómago de vaca, que está dividido en compartimentos, cada compartimento hace su función, y una lengua de vaca. Las lenguas de vaca son idénticas a las de los humanos, puesto que tiene aquí las papilas de lo dulce, de lo amargo, de lo salado a los laterales y del umami en el centro. En cuanto a nuestros experimentos, empezaremos por el primer experimento. Tenemos clara de huevo, que es rica en proteínas, y nuestro trabajo ha sido desnaturalizar las proteínas. Las moléculas de las proteínas están enlazadas, en cadenas enlazadas, y nosotros vamos a desenrollarlas. ¿Cómo realizamos eso? Con un reactivo, que en este caso es alcohol etílico. Entonces, nosotros hemos cogido el alcohol etílico y se lo hemos introducido a la clara de huevo, consiguiendo que se desnaturalice, es decir, que se desenrollen las proteínas. Por otra parte, tenemos el almidón, en este caso en el pan, que el pan es rico en almidón, y con un indicador de almidón llamado Lugol, comprobamos que el pan se oscurece, puesto que hace reacción con el almidón. En el caso de introducirle, por ejemplo, saliva, que es rica en amilasa, la amilasa digiere ese almidón, por lo que no haría ningún efecto, no se pondría, en este caso, no haría reacción y no se pondría oscuro. Por otra parte, en el caso de los lípidos, la digestión de lípidos, disponemos de aceite y agua, que como comprobamos, en este caso el aceite dispone de jabón, que lo que conseguimos es de que el agua pase libremente, diluido completamente con el aceite. En el caso contrario, aquí no disponemos de este jabón, por lo que solamente pasaría el agua, es decir, no se haría la disolución. Bueno, nosotros vamos a hablar de cómo llegan los alimentos a nuestra casa. Para ello hemos recogido una serie de datos en lo que nos encontramos con algunos alimentos, como el tomate, el atún, el café, la manzana, la patata, la sal, la dorada, el salmón, la ternera y el pollo, y lo hemos visto en 4 diferentes supermercados, como el Carrefour, Supercor, Más y Mercadona. Para ello vamos a hablar de la trazabilidad, que es cómo llegan los alimentos a nuestras casas, y hay 4 tipos, los que vienen de fuera de Europa, que vienen en avión y cuando llegan a Madrid van en tráiler, después los que vienen desde dentro de Europa, que van en tráiler hasta Sevilla, y después los que vienen desde ciudades cercanas a Sevilla, que van en camión. Para ello vamos a presentar dos experimentos, bueno, dos juegos. En el primero tenemos una pirámide en la cual vamos desde lo que contamina menos, desde lo que contamina más a lo que contamina menos, según los países según los sitios más lejanos a más cercanos. Y después el otro juego es que nos dan 2 precios y en siempre todo el mundo va a elegir el que cuesta menos. Pues la mayoría de las veces el que cuesta menos es el que más CO2 gasta, pero no siempre es así. En el caso del café, por ejemplo, el que cuesta más barato es el que menos CO2 contamina. Y después también hemos visto las consecuencias del CO2 en nuestro medio ambiente, que pueden ser algunas como el deshielo de los casquetes polares, que provoca un aumento del nivel del mar, los cambios de las estaciones, lo que afectará a la migración de las aves, a la reproducción de los seres vivos y el aumento de la desertificación. Buenas tardes, somos el Grupo de las Américas y vamos a hablar sobre la nutrición internacional.
nos hemos basado en las calorías diarias que se consumen en un almuerzo y hemos hecho una pirámide con las calorías que se consumen de mayor a menor en los países. Hemos elegido una serie de países que son Argentina, India, Japón, nuestra dieta mediterránea, Marruecos y México. Y nos hemos centrado en los alimentos que se usan con las características beneficiosas que tienen y las costumbres que se usan al comer esos alimentos. Tenemos una serie de tablas donde ponemos las calorías de los alimentos que se consumen en un almuerzo diario. Tenemos puesto la cantidad que se quiere consumir con las calorías que se consumen, las grasas, las proteínas y los carbohidratos que se consumen en esa comida. Hemos preparado una serie de platos típicos de cada país, como por ejemplo pollo al curry, ensalada de frijoles de México, con nachos, pastrafola, que es un postre típico argentino, tenemos tortilla de patata y gazpacho, esto no sé lo que es, pollo con ciruela, y por la parte de Japón tenemos té verde, sushi y ramen, fideos. Lo que nos hemos centrado son en las calorías que se consumen y los beneficios de los alimentos que se han utilizado, de los ingredientes. Entonces no queremos desprestigiar nuestra dieta, sino dar una serie de alternativas para las personas que sepan qué van a comer, que pueden cambiar de otras dietas o qué es más beneficioso para ellos. No desprestigiar nuestra propia dieta mediterránea. Y yo creo que ya. Buenas tardes, os voy a presentar primero a mi grupo. Nosotros llamamos los Mindundi. Ella es María, Mario, Celia, Sofía y aquí un servidor que es Jesús. Nuestro trabajo, ¿vale?, ha consistido en lo siguiente. Nosotros vamos a hablar sobre las enfermedades y los alimentos, enfermedades infecciosas. Para ello hemos usado un experimento, una didáctica, con esta pelota llena de purpurina, que si la tocamos nos manchamos las manos de purpurina. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en cualquiera de los objetos que podemos usar cotidianamente están llenos de gérmenes. Para esto hemos demostrado lo siguiente. Hemos preguntado, ¿es importante lavarse las manos? Pues claro que sí es importante. ¿Por qué? Hemos usado 2 manzanas. En una de ellas nos hemos ensuciado las manos con arena, al estornudar, tocando pomos y demás. Hemos tocado la manzana y nos hemos dado cuenta de que la manzana se ha puesto mucho más negra que aquella que la hemos cortado con las manos limpias, recién lavadas. Que el proceso pues los podéis ver aquí. Entonces, ¿es importante lavarse las manos? Por supuesto. De hecho, hay un estudio que dice que las personas que se lavan las manos de entre 4 y 5 veces al día sufren un 35% menos la posibilidad de contraer enfermedades. La segunda experimento que hemos hecho, nos preguntamos, ¿qué papel juegan las bacterias en los alimentos? ¿Por qué? Porque escuchamos el nombre de bacterias y las bacterias no son malas, hay bacterias que son buenas, otras no. Entonces, para ello hemos tomado 3 botes, en los 3 hemos echado avecren y agua caliente, y en 2 de ellos, en uno hemos echado vinagre y en el otro le hemos echado la sal, como podéis ver. Si nos fijamos, el color inicial era el que lleva el bote que lleva vinagre, y el que lleva nada se ha ido decolorando. ¿Y a qué es debido esto? Pues muy fácil. El avecren representa un alimento, pues puede ser cualquier carne. Al echarle vinagre y sal, ha actuado como conservante de ese alimento, por lo que no ha perdido su color. De hecho, si lo dejáramos cada vez más días, cada vez se pondría más transparente y se volvería como el agua. ¿Por qué? Porque ha ido pudriéndose el alimento que tenía y va perdiendo ese color que tenía al principio. Entonces, no todas las bacterias son malas. La sal y la vinagre, las bacterias y propiedades que tienen, pues hacen que conserven mucho más los alimentos durante más tiempo. Entonces, a las 2 preguntas como resumen, ¿es importante lavarse las manos? Pues sí, es importante lavarse las manos. ¿Y qué papel juegan las bacterias de alimentación? Pues en este caso como conservante, ya que todas las bacterias pues no son malas como todos creemos. Así que este es nuestro trabajo, espero que os guste, y todos los que quieran pues que pueden coger aquí unos alimentos que hemos traído, ¿vale? Pero siempre importante, lavarse las manos antes de comer, porque si no nos lavamos antes de comer, entonces no le estaremos haciendo bien las cosas. Hola, somos el grupo 9 y os vamos a presentar cuál es el recorrido que realizan los alimentos por el organismo. Vamos a comenzar pues dando la importancia que realiza y las funciones que realiza la boca dentro del organismo, la cual sirve como para deshacer los alimentos dentro de esta,
y para ello hemos llevado a cabo un experimento que muestra la importancia que tienen los dientes y el daño que pueden producir los alimentos en el esmalte. Para ello hemos cogido 2 huevos que representan la misma composición del esmalte de los dientes. Uno de ellos lo hemos introducido en vinagre, que representa la acidez a lo que están sometidos los dientes cuando su paso por los alimentos. Uno de ellos lo hemos juntado con pasta de dientes para valorar la función que tiene la pasta de dientes en el proceso de los alimentos. Este lo hemos incluido con pasta de dientes, se puede ver que el esmalte está duro y ha protegido bien el traspaso de los alimentos, y en esta ocasión se puede ver que su esmalte es mucho más blando y ha sido dañado por los alimentos. Este no ha sido modificado con ni pasta de dientes ni nada. A continuación, el recorrido que realizan los alimentos por el organismo. Los alimentos lo hemos representado con esta maqueta. Los organismos bajan por el esófago hasta pasando por el cardia, que sería la primera compuerta que realiza los alimentos antes de pasar al estómago. Para comprobar el recorrido que realizan los alimentos por el esófago, lo hemos representado con esta media y con esta pelota que representaría el bolo alimenticio. Como podemos comprobar que los alimentos no bajan por el esófago de forma gravitatoria, que no utiliza la fuerza de gravedad, y para ello podemos ver una serie de movimientos peristácticos que realiza el organismo cuando realiza la comida por abajo. A continuación llegamos al estómago, que es donde se trituran y se mezclan los alimentos a través de jugos gástricos, y para ello hemos llevado un experimento sobre la acidez que se produce en el estómago. Para ello en un vaso hemos echado vinagre, que representaría la acidez, y en otro hemos representado el bicarbonato, que sería la acidez base. Para ello hemos hervido una lombarda que se utiliza como indicador del pH, un indicador natural, y como podemos comprobar, el acidez se va a volver de un color rojizo y la base se va a volver de un color azul, que representa la base del estómago. Por ello, cuando tenemos acidez en el estómago, utilizamos bicarbonato o otros productos base para equilibrar esta acidez. Se va a producir una reacción química y muestra cómo se equivale y cómo se iguala esta acidez del estómago. A continuación seguimos el recorrido que realizan los alimentos. Este sería el segundo anillo, que sería el cardia, el píloro, perdón, y a continuación vendría el intestino delgado, que es donde se sigue con la digestión de los alimentos, y estos pasan a la sangre. El intestino delgado tiene una longitud aproximadamente de unos 6 u 8 metros y se va volviendo cada vez más estrecho a medida que se acerca al intestino grueso. Una vez en el intestino grueso, los alimentos se terminan de filtrar a la sangre y se producen los desechos que saldrán por el organismo. Y nada, este es el recorrido. Hola, somos las Paleolíticas, ella es Elena, Carla, Cristina, Alicia y yo, Anabel. Nuestro trabajo consiste en la evolución de los alimentos desde la prehistoria hasta nuestros días, y nuestra pregunta es si necesitamos todo lo que comemos. Pues desde el Paleolítico, Egipto, Grecia, Roma, Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea, hemos puesto qué comían y cómo lo cocinaban. Y nos hemos dado cuenta que en el Paleolítico comían carne, pescado y frutas, y en la Edad Contemporánea todo muy precocinado. Y entonces desde la entrada de las harinas hemos visto la evolución de los alimentos y que la harina es lo que más difícilmente digiere nuestro organismo. Entonces pensamos que debemos de ver un punto intermedio entre todo natural o todo precocinado, es decir, algo más elaborado pero no tanto como hasta hoy en día. Hola, yo soy Cristina y os voy a explicar el por qué la orina es amarilla. Aquí tenemos un modelo en el que podemos verlo. Es debido a la bilirrubina, ya que mediante la sangre llega a los riñones, aquí se va creando la orina y va pasando por los uréteres hasta llegar a la vejiga. Y por aquí, mediante la uretra,
baja, y aquí vemos que es amarillo debido a la bilirrubina, pero no siempre es amarillo, ya que aquí hemos creado un experimento en el que podemos ver que a veces es de distintos colores. Estas bolas simulan una vejiga, y aquí podemos ver cuando le echamos agua que va saliendo de otro color. Tenemos azul, rosa, rojo, marrón y más oscuro, grisáceo. La explicación la tenemos aquí. El color azul se debe a que se pueden ingerir ciertos medicamentos y esto modifica que salga con unas manchas azules. También puede salirnos marrón, que se debe a que el hígado se encuentra afectado y es lo que la bilirrubina no llega a salir amarillo, sino que sale marrón. También puede salir rojo, que indica la presencia de sangre, también cuando tenemos la regla. Y también puede deberse a una lesión de la vía urinaria o que tengamos piedras en el riñón, también puede salir un poco rojo. Y turbio, que nos muestra que tenemos signos de infección. También tenemos curiosidades en las que, por ejemplo, antiguamente se utilizaba la orina para hacer extracto de orina, para hacer pólvora. También se utilizaba antiguamente como colonia, como si fuera hoy en día la lejía, también se utilizaba, y como pasta de dientes, porque blanqueaba. Hola, buenos días. Nosotros somos el grupo de las legendarias y nuestro stand trata sobre la fermentación y la levadura. Os voy a empezar a explicar un poquito la teoría. La fermentación, hay dos tipos, alcohólica y láctica. La fermentación alcohólica ambas fermentaciones parten de la glucosa, que se oxida y da lugar al ácido pirúvico. La diferencia es que la fermentación alcohólica da etanol y CO2, y la fermentación láctica solo da ácido láctico, no produce CO2. Después, con respecto a la levadura, hemos puesto los beneficios y los inconvenientes de la levadura madre y la levadura industrial. La levadura madre tiene muchísimos más beneficios que la levadura industrial, solo que la industrial es más asequible y por eso es la que siempre se suele tratar. Pero bueno, y es más rápida de preparar también. Pero por ejemplo, la levadura madre es recomendada para el desarrollo muscular, también para la digestión y para el desgaste de los huesos, muchísimos más beneficios. Y en relación como estamos tratando la levadura, hemos hecho varios experimentos de la fermentación láctica, por ejemplo, de la fermentación alcohólica, perdón. Hemos hecho el ejemplo del experimento del globo y el experimento del pan. En el experimento del globo hemos puesto levadura natural, agua y azúcar. Al principio, y el globo en la boquilla, al principio el globo estaba deshinchado, como se puede ver en la imagen, y después de 2 horas a 25 grados centígrados en el horno, se puede ver así. Esto ocurre porque se produce la fermentación alcohólica, y esta, como he dicho antes, genera CO2, entonces ese gas hace que el globo se hinche. Y lo mismo ocurre con el pan, que aquí podemos ver pan sin levadura y pan con levadura. El pan sin levadura es muchísimo más pequeño que el que tiene levadura, pero es la misma cantidad, el mismo tiempo, o sea, todo igual. Y después, en cuanto a la fermentación láctica, hemos puesto la de fermentación láctica, es la que se diferencia de la alcohólica en el CO2, esta no genera, y hemos puesto un yogur y 1 litro de leche en una yogurtera, lo hemos dejado reposar durante un día y bueno, nos ha salido 1 litro de yogur, lo que pasa es que nuestros compañeros ya se lo han zampado, pero esto estaba hasta aquí arriba, vamos. Y ya está, después si le queréis dar un poquito de sabor le echáis azúcar, removéis bien y está bastante bueno. Bueno, nosotros somos el grupo de las lecheras y os vamos a explicar nuestro experimento. Nuestro trabajo. Nosotros lo que hemos hecho es que vemos que cuando vamos al supermercado tenemos muchos tipos de leche y queríamos saber por qué esto, ¿no? Pues los distintos tipos de leche tienen distinta cantidad de grasa y entonces nosotros decimos, bueno, y que le quiten la grasa, por ejemplo, la leche enlatada, ¿es bueno? ¿Es malo? Aquí podéis ver en el stand
que tenemos distintos tipos de leche, unas más oscuras, unas más claras. Lo que queríamos hacer al público ver es que los distintos tipos de leche tienen distinto color y, por ejemplo, la leche desnatada está casi aguada, ¿no? Entonces, hemos hecho un experimento y en él podéis observar lo siguiente. Con Sudan3, que reacciona con los lípidos, con la grasa, lo hemos echado en leche enriquecida, de soja, desnatada, entera y sin lactosa. En la leche enriquecida y de soja, perdón, ha reaccionado pero poco, porque podemos ver una franja lisa de Sudan3 y una franja que ha reaccionado. Eso significa que tiene grasa pero tiene poca cantidad, como podemos observar en la tabla, 1,9 y 1,7. Luego la leche desnatada no ha reaccionado, queda una capa lisa. Eso significa que no tiene grasa. Y la leche entera y sin lactosa sí ha reaccionado, porque se ve todo ahí con burbujitas. Eso significa que si tiene grasa, como podemos observar, tiene 3,9 y 3,5. Estos son los comprobantes. El agua, al no tener grasa, no ha reaccionado y el aceite sí ha reaccionado. Es para que veamos que el Sudan3 sí es efectivo. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que, por ejemplo, la leche desnatada, como podéis comprobar, no tiene grasa, pero en cambio nos hacen falta vitaminas que son liposolubles. Entonces, ¿qué hacen para darnos esas vitaminas? Pues nos las echan sintéticas. ¿Y qué pasa? Que es más saludable tomar leche entera, que las vitaminas son de la leche, a tomar leche desnatada, que por haberle quitado la grasa le ha quitado la vitamina liposoluble y luego se la tienen que añadir sintéticamente. Y esta es nuestra conclusión y nada más. Hola, buenos días, somos el grupo Saborea y hemos decidido hacer un trabajo sobre los diferentes gustos que tenemos. A partir de aquí vamos a explicar los diferentes lados de la lengua donde percibimos los sabores y tenemos aquí una lengua de vaca donde vamos a poder observar con una lupa los diferentes papilas gustativas. Para ello hemos propuesto este experimento en el que vamos a darle a probar diferentes alimentos con los ojos cerrados y deben de adivinar si es ácido, dulce, salado o amargo. También tenemos aquí una clasificación de diferentes frutas que deben de clasificar en neutras, dulces, semiácidas y ácidas. Y por último tenemos un experimento en el que deben de colocar los diferentes líquidos de ácido a básico y con las tiritas corroborar si lo han hecho bien. Bueno, pues como habéis escuchado últimamente, hay un montón de problemas de anemia que son provocados por un déficit de hierro y nosotros hemos querido indagar un poquito en los tipos de alimentos que nos dan ese hierro. Para comenzar vamos a ver qué utilidades nos da el hierro y qué déficit y cuáles son los déficits a través del cual vemos que no tenemos hierro. Dentro de las utilidades nos encontramos la síntesis de ADN, que nos ayuda a cubrir nuestras necesidades energéticas, y una de las más importantes, que son la síntesis de la mioglobina y la hemoglobina, que son los que nos ayudan a los glóbulos rojos a transportar el oxígeno en la sangre. Y uno de los síntomas de que tenemos un déficit de hierro es que tenemos una mala síntesis de proteínas, tenemos las defensas más bajas y nos puede provocar un aumento de la noradrenalina, que es un neurotransmisor que nos hace estar un poquillo más nerviosos. Y ahora mi compañera va a hablar de los tipos de hierro. Hay dos tipos de hierro, el hémico y el no hémico. Uno proviene de los animales, entonces es el que se absorbe en mayor proporción, es entre un 40% y un 60%. Luego está el no hémico, que proviene de los vegetales y se absorbe en menor cantidad, entre un 6 y un 8%. Luego vamos a hablar sobre el hierro que se considera bueno y el hierro que se considera malo, que mi compañera lo va a explicar. El bueno produce radicales y reacciona con peróxido, y cuando se encuentra dentro de unos niveles normales, pues el mecanismo controla ese proceso. Entonces el bueno es el que tiene las lentejas, la carne, el paté, y ese es el hémico, que es el que más o menos metaboliza el cuerpo. El malo no. Bueno, yo ahora voy a hablar del malo, por así llamarlo, y decir que una dosis de hierro en exceso
en un niño de 2 años que consuma, por ejemplo, un 3,1 gramos de, por ejemplo, cereales, puede provocar un envenenamiento. Y bueno, y eso, el hierro en exceso puede dañar el hígado y provocar daño. Vamos a añadir una cosa más acerca del bueno y del malo, y es que para que el hierro sea bueno tiene que estar presentado en forma de sulfatos. El problema del hierro malo, y que es del hierro que tienen los cereales, es que está presente en limaduras de hierro, y eso es perjudicial porque casi nunca el hierro está puro, sino que está en forma de aleación. Y ahora van a hacer mis compañeras un experimento con las lentejas y con los cereales. Bueno, para empezar el experimento tenemos aquí un bol de agua con lentejas, que como sabemos las lentejas son muy buenas porque tienen bastante hierro. Y vamos a introducir un imán, una chincheta, y vamos a ver cómo las lentejas no se sienten atraídas, pero en cambio el imán, la chincheta sí. Y luego posteriormente mi compañera va a hacer el experimento con cereales que tienen limaduras de hierro y se va a sentir atraído por el imán. Bueno, ahora vamos a ver el experimento con el hierro supuestamente malo, ya que los cereales tienen limadura de hierro. Es como si cogiéramos un tornillo, lo rayáramos y le echáramos a los cereales un puñado de hierro. Entonces, vamos a echar el cereal en el agua que está flotando, y ahora con el imán veremos que se va a sentir atraído por el imán. ¿Veis cómo se mueve? Ya está. Eso quiere decir que se siente atraído por la limadura de hierro. Al contrario que las lentejas, que sí contienen un hierro específico bueno, que es el hémico, y este sería el no hémico. Ya está. Bueno, nosotros somos el grupo de los digestivos, y lo que realmente queremos hacer es preguntar a las personas qué es lo que realmente comemos. Nuestros experimentos van sobre la cantidad de hierro que tienen los alimentos, específicamente el zumo y los cereales. Y aquí tenemos una serie de beneficios y de alimentos donde los podemos encontrar, y si no lo tomamos, la cantidad de problemas que nos pueden ocasionar. Entonces, para averiguar la cantidad de hierro que tiene cada alimento, lo que hemos hecho es preparar zumo de fresa y zumo de piña, y hervir un poco de té verde y mezclarlo un poco con cada uno. El zumo que más oscuro se pone es el que tiene más cantidad de hierro. Por ejemplo, el de fresa no ha sufrido cambio, mientras que el de piña sí. Y para averiguar la cantidad de hierro que tienen los cereales, lo que hemos hecho ha sido triturarlo y mezclarlo con agua. Y pasando un imán por encima, tienen que salir pequeñas motitas marrones, que son los hierros que tienen los cereales. Aquí tenemos otro tipo que está un poco más aguado para ver la diferencia que hay entre uno y otro. Nuestro stand se llama Con un par de huevos, y hemos investigado sobre el tipo de crianza de las gallinas. Están las gallinas de jaula, las gallinas de suelo, las gallinas de campo y las gallinas ecológicas. Las gallinas de jaula es el sistema más habitual en España. Viven en jaula y tienen acceso a agua y a una alimentación que está controlada por la gente que los cuida. Las gallinas de suelo están libres en una nave y además tienen comida y agua y ponedero. Las gallinas de campo salen y pueden picotear y comer las verduras y los bichos que se encuentren por el suelo, y las ecológicas es que tienen un pienso especial. Solamente pueden comer ese tipo de pienso, aunque también están sueltas. Luego, cuando ponen el huevo, el código de marcado del huevo identifica una serie de características. El primer número si es un 3 son los huevos de gallinas de jaula, el 2 son las gallinas de suelo, el 1 son las gallinas camperas y el 0 son las gallinas ecológicas. Luego, los dígitos grandes de aquí es el código de la provincia, el código del municipio y la granja de producción. Y pueden llevar un número aquí que es opcional, que es dentro de cada manada, o sea, identifica la manada dentro de una misma granja. Y luego el experimento que hemos hecho es para identificar también cómo de fresco es un huevo. Si la yema está desplazada o no,
si está desplazada es que el huevo no es totalmente fresco, y si está centrado es que el huevo es fresco. También, por ejemplo, para que un huevo se pueda vender tiene que tener la cáscara limpia y la cutícula. No puede ser superior a 6 milímetros y la clara tiene que ser transparente y sin mancha. También otra característica de las diferencias, por ejemplo, de los huevos de campo y de jaula es que la cutícula de dentro es más dura la de los huevos de campo porque cuesta más trabajo operarla cuando están cocidos. Y ya está. Somos la Quechu y tratamos el tema de investigación sobre el recorrido del quechu desde que está en el cultivo hasta que llega al supermercado. Aquí se recoge el cultivo del tomate, pasa a la fábrica y de la fábrica llega al supermercado, todo hecho con tractores, camiones, que es el sistema de transporte. Después en el supermercado los consumidores compran el producto. Nuestra investigación se ha basado en ir a la fábrica y hacer una entrevista para ver qué es lo que hacen con el tomate para convertirlo en ketchup. Lo primero es que se parten de un tomate doble concentrado que no tiene ni piel ni semilla y además está deshidratado, es decir, carece de agua porque se le han quitado mediante procesos de evaporación. A este tomate se le añade vinagre, sal, azúcar y otras verduras y especias. Y estos son los ingredientes del ketchup. Además se le añaden aditivos como por ejemplo el almidón de maíz. Se le suelen añadir también otros aditivos a otras recetas diferentes. Aparte de esto, le preguntamos por el envase, que sería PET, que es un plástico nuevo con el que no está reutilizado, con el que envasan el ketchup y que tiene propiedades como la transparencia, que es muy resistente y que se puede reciclar. Después de esto, cuando el ketchup ya está envasado, se le hacen pruebas físico-químicas y microbiológicas a algunas muestras para comprobar que es óptimo para su consumo. Y por último le preguntamos que cómo se alcanza el coste de un bote de ketchup en el supermercado, que sería el coste de la materia prima, que son los ingredientes, más el coste de los envases. Después sería el coste de fabricación, que es lo que se usa en la fábrica, la energía, el sueldo del personal. Además, el coste logístico, que es el coste de transportar el tomate desde la fábrica hasta el supermercado. Y por último, el margen comercial, que es lo que se gana el comercio. Y aquí lo que tenemos es ketchup casero que hemos hecho nosotras y ketchup de mercado. Y lo que queremos mostrar es la diferencia que hay entre uno y otro. Y entonces esto es lo que hemos estado diciendo aquí, y aquí tenemos la receta del ketchup casero. Y la diferencia es que este es más sano porque no posee tantos conservantes ni tantas cosas artificiales como este. ¿Para probarlo? ¿Verdad? Hola, vamos a presentar la presencia de almidón en los alimentos y para ello hemos hecho esta cartulina que ilustra los alimentos que vamos a usar en el experimento y hemos añadido otro experimento más que es del cuajar leche. Vamos a proceder a hacer el experimento, para ello tenemos estos alimentos y este producto que es el Lugol. ¿Vale? Vamos a empezar con los embutidos, vamos a hacer la comprobación del almidón en el jamón york, que debe de contener 100% proteína y por lo tanto no debe contener almidón. Para ello vamos a echar el producto y vemos que no se tiñe de color oscuro, por lo tanto es 100% proteína. Vamos a pasar a otro embutido que es jamón york, que este sí contiene almidón, como vemos se tiñe de color negro, y la mortadela, que también contiene almidón. Ahora vamos a pasar a los panes, tenemos dos tipos de panes, el pan integral y el pan normal. Normalmente se sabe que el pan integral se utiliza para las dietas porque supuestamente tiene menos calorías, pero como vemos, al teñirlo se tiñe también de negro, al igual que el pan normal, y por lo tanto tiene la misma cantidad de almidón. En los cereales ocurre lo mismo, en la cebolla no se tiñe, como vemos, y después en la patata sí se tiñe, aparece mucha presencia de oscuridad, y en la coliflor también. Y con esto pues hemos comprobado la presencia de almidón en los alimentos. Después vamos a pasar al siguiente experimento, que es cuajar leche. Para ello hemos cogido una pequeña cantidad de leche y le hemos echado limón. Hemos esperado a que se empiece a formar los grumos, a que se cuaje,
Y luego hemos utilizado un papel de filtro y un colador. Lo hemos echado y se ha quedado abajo lo que es el suero y arriba la caseína, que es la proteína básica de la leche. Y ya, aquí lo tenemos. Vale, somos el grupo de las compras, marcas o productos, ¿vale? Este es mi grupo y os voy a explicar lo que vamos a exponer aquí a ustedes, ¿vale? Tenemos 4 hipótesis, que es si las marcas son más saludables, si el precio es más económico, si tiene más publicidad y el sabor. Aquí nos vamos a dedicar en el sabor, ¿vale? Estos son los productos que estamos probando y aquí vamos a hablar del chocolate, de la Coca-Cola, del pan Bimbo y de los yogures. Y la prueba consiste en 3 productos, A, B y C, los probáis sin saber la marca y después me decís cuál os gusta más. Y yo lo apunto aquí y la diferencia es si nos gustan más las marcas blancas o las marcas. Hola, buenas. Mi grupo es de Dream Team y está compuesto por Marta, Julia y Ana. Y nosotros vamos a hablar sobre la obesidad y sobrepeso en los niños. Para comenzar esto hemos lanzado una pregunta de por qué hay tantos niños con sobrepeso o con obesidad. Básicamente lo que habla nuestra teoría es, según la OMS, la obesidad es una acumulación de grasa desordenada, ¿vale? Luego tenemos que la pregunta lanzada es por qué hay tantos niños con obesidad o con sobrepeso. Las principales causas por obesidad o sobrepeso son estos 3 factores. Los factores genéticos, es decir, que viene de familia, los factores ambientales, debido a una mala alimentación o la poca práctica de deporte o sedentarismo, y los factores psicológicos, ya puede aparecer el bullying y demás en este aspecto. Luego sacamos de que una buena alimentación debe de tener estos porcentajes, 16 de proteína, 18 de grasa y 67 de carbohidratos, y para tener una buena alimentación al día tenemos que hacer 5 comidas al día. Aquí también tenemos los porcentajes de cada comida. Un desayuno un 20%, 10% 15 de almuerzo, 35, 15 y 25 la cena. Volvemos a nuestro experimento. Nosotros hemos realizado una encuesta en un colegio público y hemos encuestado a 100 niños con el permiso de sus padres, en los que hemos encontrado 10% de delgadez, 10 de obesidad, 20 de sobrepeso y 60 de peso normal. ¿Cómo hemos averiguado esto? A través de preguntarle, ¿comes chocolate, comes y demás? Hemos calculado lo que he dicho antes, la fórmula del índice de masa corporal, que es peso partido por altura en metros cuadrados. La segunda hipótesis que lanzamos era que había más niños con sobrepeso que niñas, y es verdad, nos ha dado ese resultado. En sobrepeso y en obesidad vemos como los niños superan a las niñas. Bueno, pues para acabar el experimento hemos hecho un juego, porque hemos realizado una pirámide de cómo consumen los niños los alimentos, y hemos hecho un juego para el público para que ellos pongan los alimentos como creen que lo consumen los niños. Es decir, no la pirámide general normal, la que es la de la dieta equilibrada, que la tenemos aquí. Es decir, por ejemplo, pues la bollería, los niños las ponen aquí abajo, el pan aquí abajo y demás, para que la gente que nos esté captando el experimento vean lo que consumen los niños a diario, básicamente. Bueno, nosotros vamos a exponer el tema de la ósmosis. Como podéis ver, el proceso de la ósmosis consiste básicamente en un equilibrio de soluciones. Como vemos en este ejemplo, aquí hay más agua y menos sal, y aquí hay menos agua y muchísima más sal. Entonces lo que hace el agua es pasar de una membrana a otra para equilibrar las soluciones. Para ello hemos hecho 3 experimentos de la patata, los garbanzos y los ositos de gominola. En los garbanzos lo que tenemos es agua con sal. Los garbanzos lo que pasa, como tiene tanto sal concentrada, se le echa un poco de sal al agua y lo que pasa es que el agua entra dentro del garbanzo para equilibrar la solución. Cogemos este garbanzo que está lleno de agua y este, como no le hemos echado agua, se puede notar la diferencia. Pasamos al ejemplo de la patata. Hemos cocido una patata y la otra la hemos dejado sin cocer. Entonces le hemos hecho un agujero, entonces lo que pasa cuando cocemos la patata es que la patata se seca de agua. Le echamos agua con sal en el agujerito y lo que podemos observar es que la sal está ahí sin agua. ¿Qué ha pasado? Que el agua ha entrado dentro de la patata. No ha entrado la sal porque son tan gordas, tienen unos granos tan gordos
que no caben por los poros. En este caso observamos que tenemos agua con sal diluida. ¿Por qué? Porque el agua, al no ser cocida, ha mantenido el agua. Entonces, como no le hace falta agua, pues no ha entrado dentro. Y en el ejemplo del osito pasa el ejemplo contrario. Lo que tenemos aquí es agua sin sal con ositos dentro. Lo que hace el agua es entrar dentro del osito para equilibrar las concentraciones. Podemos observarlo como el osito se ha hinchado y este que no le hemos echado agua está mucho más pequeño, bueno, un poco más pequeño. ¿Qué pasa? Que si le echamos sal, el agua que hay dentro del osito, o sea, si le echamos sal al agua, el agua que hay dentro del osito sale fuera y el osito se encoge. A la hora de cocinar, nuestra recomendación es echar la sal después de cocinar, o sea, cuando servimos el plato. ¿Por qué? Porque si le echamos sal antes de cocinar, lo que hace es que el alimento se endurece porque la sal entra dentro del alimento. Y tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la carne, o cuando servimos un plato de cocido, le echamos la sal después. Y nada, esta es nuestra exposición. Nosotros en nuestro trabajo hemos trabajado los tipos de alimentos y los tipos de dieta, cómo se puede combinar esos alimentos. Tenemos 3 actividades planteadas para hoy. Una es la pirámide alimenticia, que está colocada con imanes, y la propuesta es que la gente se vaya acercando para colocarlo donde cree que irían los alimentos. Tienen los imanes. Bueno, otra actividad es hablar sobre los tipos de dietas que están de moda o las dietas milagros que se utilizan hoy en día y explicarlas. Y otra actividad es calcular el índice de masa corporal con el peso y el metro. Y con esta ruleta pues le diremos a la gente cuál es su índice y si está en peso normal, delgadez, etcétera. Vamos a comenzar a explicar las dietas. Las dietas milagro que están más de moda son la dieta Dukan y la dieta la dieta disociada. La dieta Dukan consiste en 4 fases. En la primera se llama fase de ataque y solo se utilizan las proteínas, solo se pueden tomar proteínas. En la fase 2 se combinan las proteínas y la verdura y dura hasta que terminemos con el peso deseado. En la tercera fase dura 10 días por kilo perdido. Si he perdido 2 kilos tendría que estar 20 días y 2 días a la semana se me permite tomar lo que yo quiera. Y luego la fase 4 es una fase de mantenimiento donde vamos introduciendo todos los tipos de alimentos a la dieta y dura hasta que nosotros queramos, toda la vida. Aunque un día hay que volver a la fase de ataque, un día a la semana proteínas. La dieta disociada es una dieta sana porque no le quitamos a nuestro organismo ningún tipo de alimento y lo que consiste en combinar ciertos alimentos para que ayude a nuestro cuerpo a realizar la digestión y a adelgazar, que sí es el objetivo. Aquí tenemos un recuadro donde nos dice los alimentos que se pueden combinar, cuáles nos ayudarían a una fase de mantenimiento y cuáles no se pueden combinar si queremos adelgazar. Luego tenemos la dieta de aminoácidos, que es la dieta más propia para los deportistas, donde se elimina la grasa cambiándola por músculo. Y se utilizan también con proteínas, con pavo, arroz, pollo y huevo. Esta dieta, la más saludable, vuelvo a repetir, es la dieta disociada. Y la dieta Dukan y esta tendrían problemas para el organismo, ya que afecta al hígado y a los riñones. Hola, buenas, somos el grupo 9 de la clase Jorge de la didáctica de las ciencias experimentales. Somos un grupo que nos hemos basado en lo que son las dietas básicamente. Pero claro, como para centrarnos un poco en varios puntos, hemos realizado el stand con dos aspectos de las dietas. Entonces nos hemos basado en el IMC, que es el índice de masa corporal, y sobre la pirámide de la alimentación. Entonces, la primera parte, que sería el IMC, que sería la relación entre el peso y la altura de nuestro cuerpo,
dividido sería el peso dividido entre la altura al cuadrado dividida en metros. Y como hemos traído unos medidores de índice de masa corporal, que claro, ya tienen la fórmula insertada, y tendríamos que unir la línea de la altura con la línea del peso, y cuando ya tengamos la línea junta, esta flechita nos diría en qué tipo de peso estamos, si estamos en delgadez, en normopeso, en sobrepeso y demás. Y la segunda parte del stand la hemos tratado sobre la pirámide de la alimentación, y hemos cogido una caja en la que debemos insertar los alimentos dependiendo de la frecuencia con los que debemos comerlos. Sería diariamente, semanalmente y ocasionalmente. Entonces tendremos una serie de elementos, como pueden ser frutas, verduras, pescado, carne, helado, golosinas. Y entonces estos alimentos tendríamos que introducirlos en lo que es la ranura de la caja, y cuando ya hayamos introducido toda la serie de elementos que hemos propuesto, los compañeros y yo, que estaremos aquí pendientes de la actuación de los que lleguen, pues sacaremos los alimentos de la caja y iremos diciendo si han acertado, si ha estado bien, si ha estado mal, y los fallos que han tenido, y para ver si también saben llevar una buena dieta en lo que es la comida. Y bueno, nada más. Buenos días, aquí estamos en la jornada de la alimentación de la Facultad de Ciencias de la Educación, y mi grupo pues nos hemos dedicado a investigar sobre los alimentos caseros y los alimentos precocinados. ¿En qué se diferencian estos? Pues verá, los alimentos precocinados son más fáciles de preparar y se conservan mejor una vez están congelados. Sin embargo, los alimentos caseros, una vez hechos, es más fácil que pierdan estos nutrientes, o tenemos que consumirlos en el justo momento que los hemos hecho. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hemos traído una serie de alimentos y hemos comprobado cómo, al haberlos realizado, qué es lo que ocurre con ellos. Tenemos croquetas, hamburguesas y patatas, unas comidas que son usualmente muy comidas por nosotros. Hemos comprobado que los alimentos que son caseros mantienen mucho mejor los nutrientes, es decir, durante el proceso de elaboración no pierden compuestos. ¿Qué más? Sin embargo, para los alimentos precocinados nos ayudan también cuando no sabemos manejarnos en la cocina y tenemos que recurrir a una comida rápida. Y bueno, pues no sé. También hemos hecho un estudio sobre McDonald's en la que vemos de qué están hechas estas hamburguesas. Pues lo que hemos mirado es que de dónde viene cada ingrediente. Nosotros pensamos que muchas veces que estas hamburguesas son malas, pero no son malos los ingredientes que traen, sino la manera de conservar lo que tienen, que hace que la calidad de los alimentos disminuya mucho más. Pues nosotros somos el grupo 3, nuestro trabajo va sobre la publicidad alimenticia y nuestro grupo está compuesto por Nuria, Alicia, Herminia y Marta, ¿vale? Nosotros hemos elegido el tema de la publicidad, si es realidad o ficción, pues porque en algunos anuncios te hablan de unos componentes que te dice, por ejemplo, el Red Bull que te da alas, cuando sabemos que el Red Bull no da alas, pero lleva unos componentes que te activa y te estimula, como bien ponemos aquí. En esta cartulina hemos puesto los 4 productos que hemos elegido, que es el Actimel, el Red Bull, el Petit Suisse, la mantequilla y la margarina. Hemos hablado un poco de ellos, de los componentes que tienen, dónde actúan, cómo funciona, los efectos que tiene esta bebida energética en el organismo. La mantequilla y la margarina las hemos comparado, diciendo cuál es mejor o cuál es peor, los componentes que llevan, sus efectos secundarios si tienen. Y el Petit Suisse, igual que el Actimel, sus componentes, si engordan o no engorda y si realmente te hace crecer. También hemos hecho dos juegos, tenemos 2 cajetillas en el que en esta vienen los nombres de los productos que hemos elegido, que antes hemos mencionado, y en este todos sus componentes. Entonces se coge una tarjetita y si te toca, por ejemplo, el Actimel, tenemos que intentar conseguir en 30 segundos coger todos los componentes, todos sus componentes. Y el otro juego es de nuevo los productos que hemos elegido y sus componentes que llevan.
Entonces la gente tiene que ir quitando y poniendo en el que crea que es correcto. Y nada más. Buenas, mi nombre es Cristina, tengo 23 años, ellas son Nuria y Marta. Nuestro stand se llama Que no os engañen y está centrado en las estrategias que utilizan los grandes supermercados para atraer nuestra atención. Igual que los supermercados, nosotros hemos querido llamar la atención de los participantes a través de un circuito en el que tienen que pasar a pata coja, haciendo zigzag, utilizan la cuerda para dar una vuelta, luego meten en cestas la pelota y luego aquí tenemos una caja con preguntas y respuestas. ¿Qué contienen las preguntas y las respuestas? Las preguntas contienen preguntas sobre las estrategias que utilizan y en la respuesta tenemos que buscar cuál es la respuesta de esa estrategia. Tienen 3 minutos para buscar las preguntas y las respuestas y colocarlas en sus respectivos cartulinas. Cuando se terminen 3 minutos, le explicaremos a cuáles son las preguntas que han acertado y si no las han acertado, pues le diremos cuáles son las correctas para que ellos sepan qué estrategias son las que usan los supermercados. Esta investigación la hemos hecho en libros de marketing, preguntando en supermercados y en internet. Y no sé, cuando terminen y el ganador consiguen una medalla, pero como estamos en Magisterio y estamos propiciando lo positivo, los 2 participantes se llevan la medalla y ya está. Buenos días, nuestro grupo se llama Saber Comer y hemos querido centrar nuestro trabajo en las desigualdades culturales y sociales en los diferentes continentes que hay en el mundo. Y para ello hemos querido realizar un juego que se llama Restaurante del Mundo, como podemos ver aquí, que consiste en elegir a varias personas y que cada una de ellas vaya y haga de cada país, y a cada país se le dará un alimento diferente. Como podéis ver aquí, en el caso de África tendríamos muy poco alimento para mucha gente o un poco de chocolate, en el caso de Asia arroz o en Estados Unidos donuts. Entonces lo que hemos pretendido con esto es que la gente se conciencie y vea si realmente se alimentan adecuadamente, indistintamente de la clase social o el lugar al que pertenezcan culturalmente. Y además para ello hemos querido anotar sus impresiones y cómo se han sentido en este cuadro de aquí, además de mostrar otro en el que hemos hecho una pirámide alimenticia en el que se muestran los diferentes alimentos que se deben de tomar para llevar una dieta equilibrada. Y bueno, eso ha sido todo por parte de nuestro grupo. Muchas gracias. Hola, nosotros hemos hecho un experimento para saber si la gente sabe diferenciar entre alimentos transgénicos, ecológicos y naturales. Hemos realizado una encuesta a los alumnos de la facultad para ver si saben diferenciarlos, si saben qué son, si son unos productos más caros que otros, y nos sale que más o menos sí saben lo que son, pero tienen ideas equivocadas sobre los productos transgénicos, que son alimentos que están modificados genéticamente y en las etiquetas no viene marcado. O sea que nosotros hay alimentos que pensamos que son naturales y no lo son, tienen algo modificado. Tienen la idea las personas de que estos productos son malos para nuestra salud y no tiene por qué ser así, porque podemos encontrar productos que tengan más vitaminas o puedan resistir a las plagas y no tiene por qué ser malo para nuestra salud. Pero sí es malo para el campo, para las plantas y los animales. Luego tenemos productos ecológicos, que son productos que utilizan fertilizantes y pesticidas naturales. Y está por ley que tienen que venir en la etiqueta marcado 100% natural o 100% ecológico. Son un poco más caros, pero son mejores para nuestra salud. Y los productos naturales son la leche, los huevos, los pescados, las frutas, las verduras, lo que viene del campo, que también cuando se producen pueden utilizar pesticidas y químicos, pero no tienen por qué ser malo. Entonces hemos puesto en nuestra mesa alimentos para que la gente diferencie entre estos 3 alimentos. Y la gente tiene un poco de confusión por el problema del etiquetaje, que no viene si son transgénicos o ecológicos.
Y eso es todo. Si queréis buscar más información, en Greenpeace hay una lista verde de los alimentos que utilizan transgénicos. Hola, buenas. Hoy vamos a hablar sobre algo que está cada día más presente en nuestro día a día, prácticamente en nuestros platos. Vamos a hablar de los alimentos transgénicos. ¿Qué son? Los alimentos transgénicos son unos organismos que han sido modificados genéticamente. Es decir, se han sido modificados para ser más resistentes a plagas, sean tolerantes a herbicidas y a que tengan modificaciones en sus propiedades nutricionales. Bueno, pues este tema en España, los transgénicos, en España es el único país de la Unión Europea que los comercializa y los cultiva, es decir, los exporta de países como Brasil, México y Estados Unidos. Los cultivos en España se basan más que nada en el maíz y la soja transgénica. Es el único país de Europa que lo permite desde 1998. Hay otros países como Eslovenia, Portugal, que se cultiva, pero de manera insignificante. En España hay un 90% se cultiva de maíz soja transgénica, aunque por suerte en estos últimos años está decayendo ese índice. El maíz transgénico y la soja y sus derivados están presentes en más del 60% de los alimentos, por lo que es un tema que hay que tener presente. En España, en la ley del etiquetado, pues España obliga a que estos productos se etiqueten. ¿Qué pasa? Que no les conviene, por lo tanto lo ocultan mediante nombres más científicos, como la lecitina de soja, E322, monodiglicídidos, etc. Después nos hemos centrado, hemos hecho una encuesta para ver la opinión que tenían las personas. Hemos hecho a 50 personas distintas y aquí hemos visto el resultado. Como conclusión, hemos llegado a que las personas prefieren los alimentos naturales a los transgénicos. Incluso aunque los transgénicos fueran más baratos que los naturales, prefieren los naturales. Por esto se manipula tanto la información y todo eso para que se comercialicen más los transgénicos. Hemos hecho un estudio de los supermercados, en el que hemos cogido 5 supermercados distintos, como pueden ser Erdía, Alcampo, Mercadona y el Carrefour. Y en el que más hemos visto que hay más productos transgénicos es en Alcampo, pero Alcampo esto se debe porque Alcampo es el que más tiene grandes marcas más conocidas, que normalmente son las marcas más conocidas las que tienen estos alimentos transgénicos para tener beneficios económicamente. ¿Por qué los transgénicos se puede decir malos? Pues respecto al ser humano todavía solo se especula, es decir, se cree que a largo plazo puede causar cáncer y nuevas enfermedades, nuevas alergias y eso. Pero el gran problema es en el ámbito ambiental, es decir, los pesticidas utilizados para los transgénicos dañan los suelos, esto acaba con las aguas subterráneas y todo eso. Y ahora hemos hablado aquí un poco sobre un tema más en plan conspiración, sobre la compañía Monsanto, que es la que produce el 90% de los alimentos transgénicos y los comercializa. Esta empresa ha tenido ya muchas multas, muchas cosas y se dice que tiene asociación con los militares, con Estados Unidos y eso, debido a que tuvo participación en la creación de la primera bomba atómica y ayudó a Estados Unidos en Vietnam mediante el agente naranja. También hablamos de otros casos que hablan sobre las consecuencias que que producen estos alimentos transgénicos, como el niño Talavera, que murió debido a que le cayó pesticidas mediante un cultivo transgénico y eso. Y pues ya está. En Argentina se ha conseguido cerrar hace poco una fábrica que se dedicaba a cultivar transgénicos y eso.
y las personas mediante manifestaciones, como por ejemplo arrojarse a las carreteras para que no pasaran los camiones, han conseguido cerrarlas. Y hasta aquí, los transgénicos. Somos el grupo 4, nuestro stand trata sobre los trastornos alimenticios. Tenemos 4 cartelitos que tenemos que pegar en cada imagen, de la vigorexia, la bulimia, la anorexia y la persona saludable. Aquí tenemos explicadas los 3 trastornos y aquí los requisitos que tiene que tener una persona saludable. Las diferencias más considerables son entre la anorexia y la bulimia, que la anorexia es un trastorno de conducta alimentaria que supone una pérdida de peso provocada por el enfermo, mientras que la bulimia es un trastorno de conducta alimentaria que consiste en una falta de control sobre la comida. Y poco más. Y la vigorexia es un trastorno mental más que alimentario sobre las personas que están todo el día en el gimnasio. Hola, somos el grupo Piensa en Verde y nosotros vamos a tratar de los tipos de vegetales que existen o que por lo menos son los más famosos que podemos encontrar actualmente en las tiendas. Los principales son los orgánicos, los convencionales y los transgénicos. Las principales características de ellos es que los transgénicos están modificados genéticamente, la misma semilla está modificada. Entonces podemos encontrar formas muy variadas del mismo producto. A lo mejor podemos encontrar un tomate de color morado, como podemos encontrar una zanahoria con una forma cuadrada. La ventaja de los productos transgénicos es que tienen mucha resistencia a todas las enfermedades y a las plagas y tienen mucha mayor productividad. Pero claro, también estamos tomándonos esa modificación que sabemos que no es natural. Nuestra actividad era que traer 2 tipos de tomates, los orgánicos y los convencionales, y había que diferenciarlos. Los orgánicos, como podemos ver, es un producto mucho más brillante, que normalmente suele estar más bueno y es más natural. La principal característica es que están producidos en terrenos fuera de productos químicos, no tienen ningún producto químico y tienen abonos naturales, tienen todo es natural. El color es mucho más brillante, mucho más jugoso, el sabor es mucho más intenso, aunque tienen a lo mejor peor pinta o son productos más deformados que los productos convencionales, que su mayor propósito es la producción y el vender todo lo posible. Los convencionales son los que nos encontramos en las tiendas, los supermercados y donde solemos ir a comprar, y las formas son colores más apagados, aunque muy intensos, y son mucho más duros, no tienen tanto sabor y no tienen tanto jugo. Y ya está, eso es todo.